Hola a todos y a todas. Gracias por conectaros a este think tank. Estamos transmitiendo en vivo desde Madrid. Así que buenas tardes a todos y buenos días Latinoamérica. Antes de empezar, nos gustaría desear que todos vosotros, vuestra familia y amigos estéis bien. Esto sigue siendo lo más importante. Soy Suin y desde Broadway Marian te doy la bienvenida a Think Tank número 11, Turismo Post-Pandemia. Hoy vamos a poner el foco a turismo en estos tiempos de excepcionalidad. La pandemia COVID-19 ha diezmado la industria de turismo. Ahora que las regiones y los países comienzan a abrirse, pero la pandemia indudablemente cambiará nuestra forma de pensar, actuar y viajar, al menos en el corto plazo. El sector turismo emplea más de 50 millones de personas a nivel global. Previo a la pandemia, el turismo estaba experimentando un rápido crecimiento en todo el mundo, con el problema de masificación en los destinos turísticos en tiempos de COVID-19 y a medida que el distanciamiento social se convierte en la norma. ¿Cómo se adaptará el sector de hospitality a esta nueva normalidad? En este momento es difícil saber cómo será la recuperación, así que contamos hoy con los expertos del sector y entre todo entender este momento de cambio. Voy a presentar a los panelistas. Está hoy con nosotros en el debate por orden alfabético Carlos Ortega Miranda, vicepresidente de Global Development en NH Hotel Group. Francisco Gutiérrez, founder y partner en The Innova Room. Jesús Sobrino, CEO en Palladium Hotel Group. Margarida Careira, Board Director y Head of Hospitality en Broadway Marian. Roberto Sabral Roger, Global Creative Director en Richard Eddy y en Street Sense. Por último, pero no menos importante, el moderador especial Jorge Ponce, Board Director en Broadway Marian. Antes de pasar palabra a Jorge, también quisiera comentaros que en la plataforma veréis una sección de preguntas y respuestas, donde podréis hacer preguntas a los panelistas, las cuales serán contestadas al final. Mi compañera Eva nos ayudará en esta sección. Bueno, pues nada más y ahora paso la palabra a Jorge Ponce. Jorge. Muchísimas gracias, Sujin. Voy a compartir mi pantalla para hacer una breve presentación de introducción al tema. ¿Veis mi pantalla, supongo? Sí. Muy bien. Siempre me gusta comenzar con la pregunta de por dónde andaba el asunto en cuestión, en este caso el turismo, antes de la pandemia. Y andaba por todos lados. Andaba por Barcelona, por el Palacio de Versalles, por la Muralla China, por las playas de Benidorm, y en todos los sitios llenos de gente. Veíamos cómo el turismo chino estaba creciendo de un modo inusitado, ¿no? Este cuadro de la izquierda es muy revelador. Esa curva marrón hace 25 años estaba por el piso del cuadro y cómo de repente en los últimos 15 años empezó a tener un subidón de turistas chinos llegando a todos los destinos. Estábamos viendo también el auge de los destinos exóticos, porque cada vez necesitábamos más intensidad para conmovernos, irnos más lejos y a lugares más distintos a nuestro entorno habitual, y por tanto estaba creciendo el turismo de experiencia, ¿no? Esta palabra que estaba entrando en todos los sectores, y por ahí pagábamos dinero para estar dentro de una burbuja, para vivir una noche en una tribu del siglo XXI, y de repente llegó él, ¿no? Llegó este amigo nuestro que ya lo tenemos muy remanido en su imagen, y empezamos a ver estos carteles de cerrado, due to coronavirus, y nos dejó Venecia vacía. Claro, ahí nos empezamos a plantear, oye, ¿cómo puede ser que estuviésemos jugándonos tanto al turismo? Porque el turismo era el motor económico de muchos países, y en concreto de España, tenía un peso en el Producto Bruto importantísimo, como veis en el cuadro de la derecha, de un 14,3%. Y por tanto, claro, no sería demasiado arriesgado haber apostado todos los huevos a esa misma canasta. Y es curioso ver ese cuadro porque en los primeros puestos está España, Italia, China, los países efectivamente más afectados por la pandemia también, lo cual no es casual, porque al virus le encanta viajar, igual que a los turistas.
¿Y a dónde va? A los destinos con mayor turismo. Claro, ahora ¿cómo salimos, no? ¿Cómo salimos de esta crisis? Nos ponemos a mirar las crisis anteriores y vemos que en este cuadro de la izquierda hay un comparativo de cómo fue la evolución en Europa en la crisis del año 74 en negro, el año 92 en azul claro y en 2008 en el azul oscuro. Y estas formas de V y la salida que prácticamente transcurren a lo largo de 2 años, luego en la recaída que ya se extiende en el tercero. Pero lo importante es que en todas estas crisis anteriores, el componente fundamental para salir adelante fue recuperar el consumo, ¿no? Y ahí se ve en el cuadro de la derecha cómo, dependiendo del sector de la economía, el consumo tiene a su vez más importancia. ¿Y cuál es el sector que más depende del consumo? El hospitality, justamente, con un 82% en esta comparativa. Claro, nos ponemos a pensar qué exigirán los nuevos turistas o los nuevos consumidores en esta nueva normalidad a la que vamos, ¿no? ¿Será la respuesta una cuestión de tecnología, incrementar el canal online? Es decir, que hagamos todo sin tocar. Yo, por ejemplo, voy al supermercado aquí y estoy encantado con la tarjeta de crédito, esta touchless, para no tocar. Estamos todos separando, ¿no? ¿Será esa la clave? Quizás la clave sea comprender los riesgos durante el journey de los turistas para impulsar el diseño de soluciones eficaces. ¿Hasta dónde deberemos cambiar de rumbo? Porque claro, hay quien pueda decir, esto es circunstancial o es una cuestión de fondo. ¿Debemos reinventar modelos de negocio para la nueva normalidad? Claro, estamos planteándonos cuestiones de planificación y comunicación, eh, minimizar las pérdidas, generar nuevos ingresos alternativos. Y también un tema muy importante, estamos empezando a pensar en cambios de uso de nuestros activos. Por ejemplo, en el sector hospitality, ¿no sería una alternativa el co-living, por ejemplo? Y llegados a este punto, me gustaría plantear la primera pregunta, con una reflexión empezando, que es, el virus nos ha hecho revalorizar lo local y desconfiar del contacto y de los viajes, ¿no? ¿Cómo se adecuará la industria turística a esta nueva sensibilidad? ¿Cómo serán el turismo y el hospitality tras la pandemia? Y hecha esta pregunta, te doy la palabra, Jesús Sobrino. Vale, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Bueno, primero que nada, gracias Jorge por la invitación y por poder compartir mi opinión de todo esto. Empecemos por diferenciar, ya lo dijiste tú brevemente en tu presentación, la diferencia entre esta crisis y otras anteriores más de corte económico es el tema del impacto en la confianza del consumidor, que va a cambiar pues sin duda su comportamiento en el viaje, ¿no? En sus vacaciones, etcétera. Entonces, es una crisis originada por un virus que atenta contra la vida de las personas y pues eso hace que haya una pérdida generalizada de la confianza. Claro, estamos ante una industria esencial para la economía. Ya decías tú ahí, 14% de la economía del PIB de España y a nivel mundial es más del 10 también, si no recuerdo mal, es un 10,1, 10,2% del PIB mundial de todo el planeta. Genera 1 de cada 10 empleos en el mundo, por lo tanto estamos ante una industria que no se puede dejar caer y por lo tanto tenemos que de alguna manera recuperar esa confianza volando, pues es una industria que es extractor de la economía, es una industria que ha demostrado en anteriores crisis, pues saber sacar o empujar bastante fuerte para salir de la crisis. Y luego, bueno, claro, adaptación habrá. Claro, estamos viviendo ahora mismo muchas cosas que desde mi punto de vista pues son circunstanciales o son pasajeras, ¿no? Ahora mismo dejamos los zapatos fuera de casa, ¿no? Cuando entramos estamos totalmente restringidos en la movilidad. Seguramente hay bastantes países representados entre los que escuchan, pero en algunos países están 100% encerrados y hay muchas cosas de estas que yo catalogo más como locuras o psicosis del tema de higiene, que yo creo que será pasajero en cuanto vayamos retomando la nueva normalidad y luego sin duda hay situaciones que son cambios y adaptaciones estructurales sin lugar a duda. Entre esos
pues básicamente me estoy refiriendo a dos muy importantes, higiene y distancia social. Seguramente estos dos aspectos, higiene y distancia social, también se van a relajar un poco con el tiempo, pero han venido para quedarse. Lo tengo clarísimo, ¿no? Entonces, de estos dos temas a nivel industria turística o adaptaciones que se tienen que hacer, y entro un poco en hoteles, que es la industria que más controlo, la parte de la higiene me preocupa menos. Creo que es la parte fácil, sin duda. Es la parte costosa también, pero está al alcance del bolsillo al final del camino, ¿no? Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo en Palladium y seguro todos los demás hoteleros también? Pues revisamos nuestros protocolos, los cambiamos, los certificamos, hemos buscado empresas de renombre internacional, nuevamente hago alusión al tema de la confianza, que certifiquen nuestros protocolos de seguridad e higiene, nos lo certifiquen y luego nos auditen y nos hagan cumplirlos, por supuesto. Y bueno, el tema del higiene, como digo, está al alcance del bolsillo, ¿no? Hicimos nosotros una especie de libro blanco donde viene absolutamente todos los cambios, pues cambiamos desde productos de limpieza, incrementamos la frecuencia de la limpieza, compramos equipamiento, entrenamos al personal, en fin, todo eso es la parte fácil. Yo creo que la parte difícil a la que nos enfrentamos es la parte de la distancia social, porque eso al final de cuentas, pues en un hotel, pues dependes de un cierto espacio y está diseñado y son ladrillos, ¿no? No es fácil de garantizar esa distancia social, sobre todo si se quiere llegar pues a niveles de ocupación que nos hagan ser rentables, ¿no? Mantener cierta rentabilidad. Yo hago aquí una comparativa y es uno de los sectores más golpeados, también es parte del turismo, pero el tema de los cruceros. El tema de los cruceros, por necesidad, porque son muchos pasajeros en un espacio pequeño, tienen ya de toda la vida muchos protocolos y muchas costumbres a las que someten, digamos, al viajero, al crucerista, durante su experiencia de crucero, como solo por decir un ejemplo, pues el tema de que se convierte en una experiencia turística un poco más guiada, sin tanta libertad de horarios, ¿no? En los cruceros generalmente tienes tu horario, te asignan tu horario para desayunar, comer y cenar, pues esto lo hacen porque para evitar las masas en los restaurantes, y lo mismo tendremos que hacer, creo yo, y estamos haciendo en los hoteles, ¿no? Tenemos que llegar a garantizar pues que no se aparece todo el mundo a las 9 de la mañana en el bufete a desayunar, ¿vale? Entonces yo creo que más que reducir el aforo del uso de las habitaciones o etcétera, se trata de quebrarnos la cabeza en buscar maneras de gestionar ese volumen de gente para que, digamos, hasta dentro de lo que se pueda, evitar las aglomeraciones de personas haciendo fila o esperando entrar a un restaurante, o incluso dentro de un teatro esperando un espectáculo, ¿no? Entonces, bueno, pues son cambios que nos exigen adaptación, pero lo dicho, hay cambios que vienen para quedarse, higiene y distancia, y hay otros que seguramente se van a relajar hasta llegar casi a la normalidad. Ujú. Bueno, vale, es decir, que veo que tienes un mensaje optimista, es decir, que volveremos a la normalidad, ¿no? Sin lugar a dudas, claro. Tenemos que volver, porque como te decía, pues cuando estamos con una industria de este tamaño, pensar que el año pasado generó el 25% de los nuevos empleos a nivel planeta. Entonces, necesitamos regresar y regresaremos con más fuerza. Yo soy optimista en ese sentido, y ya hablaremos a lo largo de toda esta conversación de Sí, otras cosas que van a cambiar o que exigen cambio. muy bien. Bueno, pues nos vamos a ir volando ahora mismo de manera virtual desde Ibiza hasta Buenos Aires para saber cuál es la opinión de Francisco Gutiérrez, muy experimentado en el mundo hotelero también, has trabajado mucho tiempo en un grupo importante español y luego, bueno, ya nos contarás, pero digamos, ¿cuál es tu visión desde aquel lugar tan querido para mí respecto al futuro del turismo y el hospitality tras la pandemia?
Francisco. Bueno, pues ha habido justo un problema. Vamos si os parece, paso la palabra a Roberto Sabley Royes en Madrid. Espero que a ti sí te funcione mientras vemos cómo corregimos el problema de Francisco, a quien le pediría que salga y vuelva a entrar. Roberto. Te escucho, Roberto, tampoco. Bueno, pues dos problemas juntos no habíamos tenido nunca hasta ahora. No vaya a ser que el único que le anda el micrófono es Jesús Sobrino, vamos a seguir hablando con él toda la tarde. No, paso la palabra a Carlos Ortega, que está en Madrid también. Jorge, NH, gracias. a ver si te escuchamos. Bien, ¿A mí se muy me bien. oye? ¿Cómo ves? Un poco más, Sí, tengo un poco más de suerte, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, gracias primero por la invitación a participar y gracias a todos los que están ahí detrás de la pantalla escuchando y viéndonos. Bueno, coincido con Jesús, sobre todo en las cifras, ¿no? Son espectaculares, ¿no? De la importancia del turismo a nivel mundial. Y de ahí solamente se puede extrapolar una idea, ¿no? Que es la de que hay que volver, ¿no? a los niveles pre-COVID. O sea, no cabe otra cosa, si no sería una catástrofe. La importancia, todos la percibimos en España porque somos un país privilegiado, sin duda, en cuanto a turismo y un país líder en las magnitudes, pero desde luego la importancia es a nivel global, mundial, y desde luego tendremos que volver sí o sí a lo que hemos sido hasta hace muy poquito tiempo, ¿no? Tu pregunta iba un poco por la revalorización de lo local, ¿no? Y yo creo que sí es verdad que en el corto plazo el turismo más próximo, más local, alimentado por demanda doméstica, pues va a pasarlo un poquito mejor, por razones obvias. Estoy pensando sobre todo en la costa peninsular, estoy pensando en el interior también, que desde luego, pues al final, sobre todo el interior tiene muy poca oferta y ahora va a tener una demanda probablemente bastante importante. Hay datos por ahí de casas rurales, de hoteles rurales que están teniendo unas expectativas de ocupación para los meses de julio y agosto muy altas, por encima del 75%. Y la costa peninsular, pues lo mismo, ¿no? Al final, los grandes generadores de demanda doméstica, como puede ser Madrid y Barcelona principalmente, cuando se pueda viajar, cuando se levante la restricción de movilidad interprovincial, pues probablemente el primer sitio en el que van a pensar es en el interior y la costa peninsular. Un poco más complicado para las islas que tienen la bendición de la insularidad, por un lado, pero también en estos momentos pues es un reto, ¿no? Es una dificultad añadida. En este sentido, sí es verdad que lo local va a estar de moda, vamos a decir, en los próximos meses, pero no hay que olvidar que la industria hotelera española es una industria dimensionada y desarrollada para acoger a más de 80 millones de visitantes internacionales y que el turismo doméstico son peanuts. O sea, es algo meramente anecdótico para una industria como la española que, como digo, está dimensionada en otro nivel de magnitudes que no tiene nada que ver con lo que se pueda generar a nivel interno. Leí esta mañana el nuevo protocolo que ha publicado EASA, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, en conjunción con una entidad de control de las enfermedades también a nivel europeo, que bueno, al menos hay un protocolo de cuándo, no de cuándo, sino de cómo se va a poder viajar, ¿no? Es súper importante reactivar el sector aéreo, que sea rentable, que tenga capacidad también. Yo creo que estas ideas de tener los aviones al 20% de capacidad, pues no son una solución en absoluto. Sería una subvención del turismo y además que no tendría capacidad como para realmente reactivar la hotelería, bueno, y todo lo que viene aparejado con los hoteles, ¿no? Restaurantes y oferta de ocio en general en destinos turísticos. Y lo más importante ahora es reactivarlo. Y vamos un poco tarde, viendo lo que están haciendo otros países de nuestro entorno, Portugal, con una imagen también más amable de cómo se ha comportado el coronavirus o cómo se ha gestionado la crisis, que ya va a abrir.
Grecia también, pues que ya empieza, ya creo que era el 1 de julio, empieza ya a recibir aviones con turistas. Bueno, lo importante es reaccionar muy rápido y que no nos coman la tostada nuestros competidores del Mediterráneo, porque de nuevo, el turismo es mucho más que lo que podamos pensar en el verano doméstico, local y de proximidad, ¿no? Es otra cosa. Ujú. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Ahora vamos a ver si ahora funcionan los micrófonos en Buenos Aires. Francisco. Y acá estoy, Jorge, ¿cómo estás? Ah, muy bien, ahora sí, genial. ¿Cómo ves este asunto desde allí? ¿Cómo será el futuro tras la pandemia del sector hospitality? Mira, viste que acá en Argentina decimos que hacen falta dos para bailar el tango y en la industria del turismo para bailar hace falta tres. Claramente los destinos tienen un rol clave para jugar, un poco al hilo de lo que decía recién Carlos en términos de conectividad. Es fundamental restaurar vías seguras y confiables de ida y vuelta a los destinos. Desde el punto de vista de lo que es la oferta a nivel de alojamientos y actividades, adaptarse principalmente en protocolos de comportamientos. Yo creo que en el corto plazo no veo cambios de infraestructuras ni cambios de paradigma muy trascendentes. Y en lo que tiene que ver con la demanda, el viajero por definición es audaz. Con lo cual, donde existan condiciones mínimas de movilidad, va a elegir dentro de los destinos disponibles y su lista de prioridades o de opciones va a volver a viajar. Es probable que en el corto plazo sea más local que internacional. Eh, ya se está viendo que en aquellos destinos que han flexibilizado sus confinamientos y sus cuarentenas, hay una vocación muy rápida por retomar los viajes, las salidas. China está recuperando niveles previos a la pandemia, con lo cual yo de momento no veo un cambio de paradigma. Sí veo un cambio de contexto de corto plazo que nos obliga a algunos ajustes más del tipo procedimental y de comportamientos, tanto en los individuos como en las personas que reciben a ese viajero. Pero la industria del turismo y de la hospitalidad, yo creo que tiene dos componentes que nos permiten ser muy optimistas. Por un lado, la personalidad audaz del viajero, por definición, y, y el carácter emprendedor y optimista de los inversores de la industria, ¿no? Que al final es gente que invierte a 10, 15, 20 o 30 años, con lo cual estos eventos, por más profundos que sean, que nos afectan 2 o 3 meses, solo servirán para fortalecer a la industria y que claramente post pandemia viajemos más a una mejor industria todavía. Bueno, pues nada, me parece muy bien. Todos mensajes muy positivos. ¿Qué opinas tú, Roberto, desde Madrid? Ahora sí que no se te escucha tampoco. Algo funciona. ¿Has salido y vuelto a entrar? No se te escucha. Intenta salir y volver a entrar. Vale, pues Margarida, que estás en Lisboa, se ha hecho referencia a Lisboa y Portugal como un sitio que ha tratado bien esta pandemia, y tú que estás muy especializada en el sector hospitality, ¿cómo lo ves? ¿Cómo vamos a volver a la normalidad rápidamente o va a haber que hacer cambios en el sector? Bueno, Jorge, bueno, muchas gracias por me haber invitado a este panel muy interesante. Bueno, yo lo que ha hablado Jesús, Francisco, Carlos, sí que concuerdo con vosotros. A mí lo que me parece, por ejemplo, porque estamos aquí en Europa, estamos llegando a una época de vacaciones por excelencia, la época alta del turismo está empezando. Toda la gente, el turismo, como toda la parte de restauración también, probablemente ha sido una de las industrias más afectadas, porque, bueno, de un día al otro se ha parado. Bueno, yo soy optimista también y me parece que esto es algo de corto plazo, que
bueno, es que no vamos, la gente va a continuar a viajar, la gente va a continuar a ir de vacaciones, pero va a haber ahora a lo mejor este verano, a lo mejor destinos como de montaña, de playa, de campo, a lo mejor van a ser más procurados que destinos de ciudad, no lo sé, puede ser que sea un tren, vamos a verlo al final del verano que ha pasado. También me parece que las tendencias en los trenes que se estaban teniendo en hospitality, como por ejemplo, imagínate de lo de lifestyle, que privilegias el contacto de personas, que privilegias las áreas públicas en detrimento de unas habitaciones pequeñitas. Vamos a cambiar, no me parece que en el futuro van a ser habitaciones enormes y unas áreas públicas pequeñitas, chiquititas. Entonces, que me parece que va a ser un año muy difícil, todos lo sabemos, claro, porque tenemos que pasarlo, pero en 2 años hay una tendencia de olvidar. Primero, bueno, se va a aparecer una vacina, claro, pero hay algo que a lo mejor además que la industria turística a lo mejor es la industria que toda la parte de higiene, de limpieza, de todo, siempre es muy, bueno, aparte de la alimentación, claro, siempre es muy siempre ha sido desarrollada, siempre ha sido para mantener los niveles de aceptación de lo público, porque México, la gente, entonces que hay una tradición de limpieza, hay una tradición, entonces que es algo ahora que a lo mejor es una cuestión de la operación, y del management, como han dicho, no lo sé si ha sido Jesús o Carlos, pero los hoteles van a continuar, la gente va a continuar a viajar. Eso seguro. Por ejemplo, aquí en Portugal se estaba pensando si las playas se iban a abrir o no, y sí que van, el 6 de junio las playas se van a abrir y, bueno, van a tener sus diferentes reglas. Entonces, que una vez más es una cuestión de management de la operación. Las propias playas que nunca han tenido unas reglas muy fijas, ahora también lo tienen, pero en 2 años me parece que, bueno, que se va a volver a la normalidad. Ujú. Bueno, pues muy bien, Margarida, muchas gracias. Vamos a hacer el tercer intento con Roberto. Cruzo los dedos. ¿Ahora me lo oyen? Sí, ¿Me oyen? perfecto, bien. Bueno, Muy bien. Ahora me alegro. Bueno, gracias por la paciencia. No. A ver, tu pregunta creo que tiene dos partes, ¿no? Una, cómo será el turismo, y otra, hospitality, o bueno, un poco la experiencia de los hoteles. Creo que el tema del turismo todavía no sabemos bien, o sea, todos estamos un poco guessing, ¿no? Como se dice, de cómo será, y tratamos de ser optimistas, obviamente, de cómo va a ser el turismo. Creo que hay dos etapas en esto, ¿no? Una más inmediata, de recuperar la confianza, y otra, obviamente, creo que esa recuperación total de la confianza vendrá cuando hay una vacuna, sobre todo, ¿no? Pero el primer paso seguramente va a ser recuperar la confianza, sobre todo cuando estemos confiados de poder viajar, sobre todo porque, bueno, no hay otra forma, ¿no? De poder ir a estos lugares sin, obviamente, desplazarse. Creo que la Organización del Mundial del Turismo, un poco, Carlos, a caballo de lo que tú decías, está sacando una especie de libreta sanitaria, o por lo menos es un poco la idea, de hacer como unos test 2 o 3 días antes de que tú viajes, sobre todo vuelos internacionales en realidad, y que te den una libreta para eso, mostrar, digamos, en la aerolínea o en la puerta, digamos, antes de abordar, de que, bueno, o estás
inmune o por supuesto no tienes la enfermedad, ¿no? Entonces, pues, si eso sucede o alguna de estas reglamentaciones existe, pues entonces seguramente la gente definitivamente va a tomar mucha más confianza en el corto tiempo. Uno podría también prever que, bueno, que los destinos que se puedan llegar en coche serían aquellos que, bueno, que primero seguramente se van a reactivar. Pero también es cierto, Deloitte sacó unos datos que están de hecho online y todo el tiempo se van retroalimentando. Que, bueno, la gente está dispuesta, hay 24% de la gente en todo el mundo que está dispuesta a viajar en tren y 18% en vuelos domésticos. A ver, que no es tan poco, ¿no? Después hablan que el 25%, por ejemplo, está dispuesto a ir en vacaciones en los próximos 3 meses. A ver, mercados como India, por ejemplo, que creo que hablabas, Francisco, de China, por ejemplo. China, el 35% de la gente está pensando viajar. En India, el 57%, que es muy grande, ¿no? Entonces, digo, no sé, creo que todavía hay algunos elementos que nos dicen que, bueno, que podemos ser optimistas, pero es cierto que hasta el día 1, que no sabemos cuál será, digamos, y sobre todo el día 1 donde nos sentamos, seguramente nos encontremos mucho más, vamos a decir, confiados, ya sea de volar, de coger un tren o lo que fuere, pues ese seguramente va a ser el día donde, bueno, la gente finalmente, más allá de las encuestas, se anime, ¿no? Eso en cuanto a la parte, vamos a decir, del turismo. En cuanto a la parte de hospitality, creo que coincido, bueno, bastante con Margarida en el tema de, bueno, las áreas públicas, obviamente el espacio privado y todo esto. Es cierto que el área pública es probable que se reprivatice. Y me hablo de reprivatización, no de pasar de Estado a privado, sino de hacerlo menos público, un poquito menos público, ¿no? Creo que va a haber un poquito más de ambientes de recogimiento, ¿sí? Un poco más privados, ¿sí? Es decir, esta idea tan de comunalidad, creo que, bueno, de alguna forma se va a romper o a modificar, por lo menos en el corto tiempo. He visto imágenes, por ejemplo, de mesas comunales en restaurantes en China, esta misma mañana, que tienen, cada asiento tiene un acrílico, tanto delante como de costado, y parecen realmente casi, bueno, vamos a decir, jaulitas, digamos, ¿no? Realmente, a ver, no sé la experiencia de cliente que pueda haber en ese sentido, ¿no? Pero bueno, creo que sí es cierto, hay avidez de la gente a, bueno, volver a salir, ¿no? Hasta hace quizás 3 o 4 semanas, no tanto, creo que había un poquito más de, bueno, cautela, etcétera, etcétera. Creo que también la gente está en este momento como que, bueno, ok, viene el calorcito, tenemos ganas de salir y qué está pasando, ¿no? Y es cierto que no parecería ser que particularmente el gobierno español esté un poco manejando bien la situación de la desescalada, ¿no? Creo que, como bien decía, bueno, Portugal y Grecia han tenido suerte de que no han sido tan afectados, pero países, bueno, como Alemania o Francia o el mismo Italia, digamos, parecería ser que tienen un plan un poquito más claro y de mucho más de fomento rápido del turismo. Se habla que Sicilia, por ejemplo, estaría subvencionando incluso el alojamiento o el pasaje en avión para ir a Sicilia. Entonces creo que, bueno, hay países que parecen estar teniendo una actitud un poco más agresiva en hacer que el turismo retome esos países, ¿no? Uh-huh. Vale, si os parece voy a compartir mi pantalla nuevamente para pasar a la pregunta 2. Pero esto que decías, claro, actitud agresiva, sin duda el virus tiene una actitud bastante agresiva también. Y yo creo que esa decisión de ir o más rápido o menos rápido, en el fondo implica un riesgo porque nadie tiene la seguridad de que se pueda propiciar un rebrote o no, con lo cual hay un poco de
especulación respecto a qué consecuencias pueda tener levantar antes el pie del freno o no, ¿no? Digamos, a mí me gustaría en esta segunda pregunta, porque yo entiendo que aunque esto sea circunstancial y vosotros tengáis un mensaje bastante optimista por lo que veo, yo pienso que va a haber cambios. Creo que va a haber cambios porque en el fondo esto que está pasando es una especie de llamada a la reflexión, nos tienen a todos encerrados en nuestras casas para pensar, y entre otras cosas pensamos, yo por ejemplo, oye, ¿a qué viene esto de estar viajando todo el tiempo? También me preocupa la cuestión ecológica, un montón de cosas que no creo que me pasen a mí solo, creo que le pasa a mucha gente, y el turismo de largos viajes y tiene un punto de insostenibilidad también y de cierta insensibilidad hacia el medio ambiente que habría que ver, digamos, quizás el virus es una oportunidad para replantearnos ciertas cosas. Y yo quisiera saber cuáles son vuestras estrategias para enfrentar el efecto de la crisis en vuestro sector de actividad. Me gustaría que cada uno de vosotros responda desde vuestro sector, el que es un consultor, desde vuestra posición de consultor, el que es un hotelero, desde vuestra posición de hotelero. ¿Qué cambios creéis necesarios hacer? Porque voy a dejar de compartir y voy a dar la palabra, empezando por Carlos en esta ocasión. Gracias, Jorge. Bueno, la principal estrategia va muy en línea con la que decía Jesús al principio. La principal estrategia es transmitir tranquilidad, confianza y seguridad para que la gente, cuando venga, tome la decisión en primer lugar de venir a un hotel, ¿no? Que es la industria en la que yo estoy. En ese sentido, bueno, estamos haciendo lo que muchos otros operadores, nos hemos aliado con una certificadora que nos ha ayudado a listar una serie de medidas que forman parte de un protocolo. Son 700 medidas diferentes de limpieza, de higienización, de limpieza en general, en todas los segmentos del hotel, en todos los, digamos, puntos de venta del hotel, no solamente los que están cara al público, sino también los que están detrás del público, el back of the house, donde están todos los empleados. Eso es lo que hemos hecho de una manera, desde luego, más ágil, más rápida, porque pensábamos que, desde luego, para que empiece a volver gente a los hoteles hay que transmitirles esa tranquilidad, ¿no? Es una labor importante de estandarización de procesos, por un lado, y otra muy importante de comunicación, de poder transmitir todo ese trabajo que se ha hecho y que al final redunda en esa seguridad, poder transmitirla de una forma adecuada, ¿no? De ahí un poco hacer una alianza con una certificadora internacional y empezar a hacer una campaña para que la gente pues pueda ir interiorizando que ir a un hotel NH es seguro. De hecho, la campaña se llama Feel Safe at NH, siéntete seguro en NH, y bueno, ya está lanzada. Ese era el primer paso. Desde luego, probablemente sea el que más dure en el tiempo. Es decir, pues muchas de las prácticas adicionales de limpieza y de higiene que se están tomando ahora, muchas se queden más allá de que empiece a recuperarse la crisis sanitaria, porque al final se conviertan en un estándar, ¿no? En un estándar no solo de NH, sino del mundo hospitality, ¿no? Que yo creo que va a ser bueno y va a dejar un legado positivo, ¿no? En ese sentido de la práctica. Y luego la segunda parte es la de la distancia social, es una obligación. Lo que yo sí me gustaría decir es que el distanciamiento social y el distanciamiento físico, sea 1 metro, sea 1,5 metros, sea 2 metros, eso sí va a ser algo coyuntural. Yo creo que no hay que volverse loco ahora con planes de CAPEX de inversión en los hoteles para rehacer y cambiar y dar la vuelta a determinadas áreas para adaptarnos mejor a ese distanciamiento social. No creo que sea la solución. No creo que sea la solución porque confío en que esto va a pasar y estas medidas que se tomen de reorganizar determinadas áreas públicas de los hoteles debería ser algo coyuntural, algo más pasajero y bueno, que se pueda hacer de una forma un poco más ágil y sin necesariamente sin una inversión en ese sentido, ¿no? Y luego hay que diferenciar muy bien también, ¿no? Yo creo que el verdadero reto en este sentido
lo tiene más el hotel vacacional, ¿no? El modelo vacacional donde el cliente busca el hotel como un destino en sí, va a vivir el hotel. El extremo, todo incluido, donde hay clientes incluso que no salen del hotel en 10, 14 días. Lógicamente ahí el reto es mucho mayor, pero me quedo con la idea de Jesús, de la analogía con los cruceros. Al final, si se racionaliza el uso de los espacios, si se hacen turnos, y además esos turnos se pueden adaptar a las costumbres de cada tipo de cliente, al español, al alemán, que no coinciden necesariamente en sus hábitos, ¿no? Y costumbres de alimentación. Bueno, yo creo que se puede hacer una adaptación a la situación actual sin tener que volvernos locos y sin tener que hacer grandes inversiones de CAPEX, ¿no? Esa es un poco la idea. Y de nuevo atendiendo a que esto sea algo temporal. Y esto será algo complicado de verdad si hay ocupaciones muy altas. O sea que bienvenida a la complicación, ¿no? Porque al final yo creo que los hoteles los vamos a ir abriendo un poco en base a la sensibilidad que llevamos teniendo de demanda. Vemos el pick-up, vemos cómo se va comportando. Es complicado todavía realmente hacer proyecciones porque al final las reservas son cancelables y entonces no sabemos si hoteles que están teniendo mucha demanda luego en la práctica, cuando realmente se puedan abrir, si eso se va a materializar en reservas, es complicado, pero sí que hay que poner un plan en marcha de racionalizar qué hoteles hay que abrir primero, con qué plantilla. Hay una responsabilidad muy grande por parte de los operadores de qué capacidad tenemos de ir trayendo a nuestros trabajadores de los ERTES y ahí de nuevo poniéndolos a trabajar, ¿no? En los hoteles. El hotel es un negocio con un apalancamiento operativo tremendo, ¿no? Con mucho consumo de recursos humanos, de personal, y hay que ver también la rentabilidad, que es el verdadero reto de todo esto, ¿no? De cuando te planteas abrir un hotel, ser capaz de establecer un punto donde tu rentabilidad al menos llegues a break-even, ¿no? Al menos llegar a break-even y, bueno, idealmente ganar dinero. Pero este es el verdadero reto y, como digo, un reto que en el vacacional es mucho más complejo que en el hotel urbano, que es más un negocio de habitaciones, de desayuno en todo caso y de pocos servicios más, ¿no? A menos que hablemos del lujo urbano, que es otra cosa, pero en el urbano mid-scale, budget o upscale es un reto menos complicado que el del vacacional. Ujú. Vale, es decir, que yo deduzco de lo que tú dices que no os estáis planteando grandes cambios, grandes transformaciones o cambios de uso, o por ejemplo, algunas ideas que han surgido por ahí de convertir algún hotel a co-living y de ofrecerse casi como una alternativa habitacional, simplemente haciendo algunos pequeños cambios. Todo ese tipo de ideas no las estáis considerando, entiendo. Yo creo que es pronto. Yo creo que es pronto. Hoy en día tomas una decisión hoy y mañana por la tarde ya no te sirve. No sé, simplemente sería interesante hacer una reflexión de los últimos 30 días, por ejemplo, de cómo han ido evolucionando las tendencias, entre comillas, o las ideas que se iban teniendo. No ha habido ideas absurdas por ahí, ¿no? De mamparas en la playa y cosas de este tipo que no tienen ningún sentido y que todo es más fácil que eso realmente. Yo creo que es pronto aún para saber si el hotel de post-COVID va a ser radicalmente diferente a nivel funcional, ¿no? A nivel espacios, a nivel arquitectura. Yo creo que es pronto. Yo creo que de momento lo que hay que hacer es trabajar sobre la marcha y ir tomando decisiones a medida que vayan surgiendo los problemas. Como digo, el principal es, por supuesto, la higiene, limpieza, etcétera. Eso es algo que se quedará y que hay que estar preparado antes de que llegue el primer turista a España, o doméstico o internacional, me da igual. Y el distanciamiento, por supuesto. Pero más allá de eso, mientras puedas jugar con esas dos variables sin tener que cambiar radicalmente tu modelo operativo, pues yo creo que es lo que haremos todos. Y ya veremos a futuro si hay necesidad de un cambio de modelo realmente, ¿no? De introducir nuevas áreas de ocio diferentes o si los espacios de F&B van a cambiar por algún motivo. Hay verdaderos retos, ¿no? Desde luego, yo cuando pienso, por ejemplo, en una piscina, en una zona de hamacas, a mí me cuesta entender un poco, veo más complicado, ¿no? El tema de horarios, de turnos y tal, lo veo un poco más complejo, pero quitando determinadas circunstancias, yo creo que todo se puede solventar pues fomentando
service, los picnics, por ejemplo, también, ¿no? El preparar la comida para que el cliente se la pueda llevar y comerla bien en la habitación o en otro espacio del hotel, y creando turnos y creando más restauración a la carta para evitar un poco la aglomeración del buffet, o este tipo de cosas que realmente es operacional, no genera necesidades de CAPEX o muy pequeñas, y lo que sí puede acarrear posiblemente es una mayor inversión en personas. Al final, pues lógicamente, el modelo sí te cambia a nivel retorno, ¿no? Ahí sí hay un cambio operacional también importante. Sí, sí. Vale, muchas gracias, Carlos. Te paso la palabra, Jesús, para saber qué cambios estáis pensando hacer, si es que vais a hacer, y si estáis contemplando alguno un poquito más allá para enfrentar esta situación y el futuro del sector. En vuestro específico negocio, ¿no? De Palladium. Sí. Bueno, primero, absolutamente de acuerdo con Carlos en que es arriesgado o, desde mi punto de vista, también inoportuno el ponernos a hacer grandes inversiones en CAPEX ahora mismo, porque puede ser que muchas de estas cosas pues sean pasajeras, y cuando tengamos una vacuna o cuando tengamos una cura y un tratamiento, digamos, más claro, porque acuérdense que todo este problema se ocasiona pues porque es un virus nuevo, no hay tratamiento, no hay experiencia en el tratamiento de esa enfermedad, y se colapsa el sistema sanitario, ¿no? Entonces, toda vez que ya se haya logrado aplanar la curva, ¿no? Como dicen los científicos, y se tomen ciertas precauciones de higiene y distancia social, nuevamente los dos puntos que he comentado al principio, pues no deberíamos de llegar al absurdo de mamparas en las piscinas o en las playas y cosas que se van viendo por ahí. Sí, hay cambios que creo necesario debemos tomar en cuenta, ¿no? De entrada ya se comentó, pero bueno, el mercado de proximidad pues es el claro ganador, al menos de aquí hasta que exista una inmunidad suficiente o una vacuna, pues los mercados de proximidad son los ganadores. Y eso quiere decir que pues en qué hemos estado entretenidos los hoteleros en estas 8 o 10 semanas, pues en rehacer nuestros planes de marketing, ¿vale? Rehacer nuestros planes de marketing, pues enfocándonos bueno, dos cosas, enfocándonos a mercados de proximidad, número uno, a 3 cosas. Mercados de proximidad, a cambiar un poco el mensaje, y esto es también los gobiernos en sus campañas de destino, cuando quieren crear, cuando se promociona España o se promociona Cancún, etcétera, pues yo creo que ya no es nada más de promocionar la playa o la cultura o los casinos en Las Vegas, o cada destino tiene sus cosas, sino se tiene que promocionar el destino como un destino seguro. Eso creo que es importante, un destino donde el sistema sanitario es fuerte y donde estás a salvo si vas a ir. Entonces, también nuestras campañas de marketing pues tendrán ese giro de también, como decía Carlos, pues de mostrarle al mundo que nos lo hemos tomado en serio y que hemos tomado medidas para que la experiencia del cliente sea segura en los hoteles. Por otro lado, igualmente a nivel de distribución comercial y marketing, el e-commerce es otro de los ganadores. Ya venía la tendencia clara desde hace años del tema de e-commerce, pero bueno, es que se ha digitalizado, pues ahora sí que todo Dios a fuerzas durante estas semanas, ¿no? O sea, digitalizado hasta la abuela y el abuelo. Y bueno, creo que también va a haber un cambio en el tema de la anticipación con la que haces o planeas tus vacaciones. Se va a cortar ya esa reserva anticipada a un año vista, al menos de momento, imposible. Yo creo que la gente todavía está ahora pensando, ¿y qué va a pasar en el invierno, ¿no? ¿Y viene la ola otra vez o no viene la ola otra vez? Entonces, la anticipación de la reserva seguramente se va a contraer un poco, y nuevamente el plan de marketing tiene que adaptarse a esta circunstancia, porque si tú quieres que tus marketing dollars o tu inversión en marketing sea efectiva, pues tienes que hacerla y comunicarla justo en lo que le llamamos el booking window, ¿no? En el periodo donde están haciendo las vacaciones. Y ese booking window ahora estamos perdidos porque no sabemos exactamente para cuándo está reservando la gente. Vamos teniendo señales, pero no está claro. Eso a nivel distribución y marketing.
A nivel transporte, bueno, pues lo más sencillo, hay una preferencia o habrá una preferencia seguramente sobre el transporte privado y el transporte terrestre. Pues no cruzas fronteras, no vas a un aeropuerto, etcétera. Eso sin duda a nivel transporte, al menos de momento y en el corto plazo, pues es una clara preferencia, es esperada. Y bueno, a nivel mercado y a nivel cliente, creemos y estamos nuevamente adaptando planes de marketing y demás, pues al segmento solo adultos. Creemos que es el segmento que se va a reactivar primero. Hay la percepción y quizá con certeza de que, bueno, la familia ya la llevaré cuando esto ya lo haya probado yo con mi esposa, ¿no? O con mi pareja. Y entonces el segmento solo adultos va a regresar primero y quizá con más fuerza. Y por el contrario, pues el 60 años y mayores, digamos, pues ese seguramente se quedará en casa o tendrá a viajar lo menos posible, ¿no? Entonces, estas son señales que a nivel estratégico tenemos que ir pillando y tenemos que ir actuando, ¿no? A nivel alojamiento, bueno, ya dijimos, yo también sin duda comparto la idea de no volvernos locos con acrílicos y pantallas y demás. Y bueno, creo que la buena noticia, al menos para los hoteleros, es que pienso que el hotel tradicional o el alojamiento tradicional sale reforzado versus el Airbnb o el HomeAway o el sharing, vamos. Esto básicamente volvemos a la palabra confianza. Yo creo que el alojamiento tradicional, el alojamiento hotelero, pues está muchísimo más regulado y estamos muchísimo más vigilados. Entonces, yo creo que son cosas que el cliente tomará y deberá tomar en cuenta a la hora que escoge su destino o su alojamiento, el tipo de alojamiento al que vaya. Y bueno, habrá una preferencia también seguramente sobre ecoresorts. Tú hablabas, Jorge, y yo creo que también bastante acertado eso, pues que en estas semanas de confinamiento no nos hemos aburrido de darle vueltas a la cabeza de nuestro estilo de vida, del medio ambiente, del impacto ecológico de los viajes y de miles de otras cosas. Por lo tanto, yo creo que aquí también saldrán beneficiados pues aquellas marcas que tienen esa relación o esa connotación que ya lleven tiempo trabajándola, de ser un hotel que cuide el ambiente, un ecoresort. Creo que, bueno, se preferirá ir a hoteles, hablo del vacacional en nuestro caso, por ejemplo, Caribe, pues hoteles de villas, muchas villas de pocas habitaciones cada villa, en lugar de la gran torre de habitaciones. Entonces, bueno, hoteles de baja densidad seguramente serán preferencia. Entonces, bueno, pues habrá cambios, hay cambios en todos los aspectos de distribución y marketing. A nivel transporte seguro que lo habrá. A nivel de quién es tu cliente objetivo, quién es la audiencia que realmente te está escuchando. No nos olvidemos que durante todo este tiempo, ahora quizá, al menos en España, pues empiezan a escucharte un poco, pero era absurdo. Nosotros, Palladium, cortamos totalmente el presupuesto de marketing durante más de estos 2 meses que han pasado porque la gente no estaba escuchando, ¿no? Entonces, la audiencia tiene que sensibilizarse, tiene que pillar confianza y entonces atacarla con los mensajes adecuados para volver a reconstruir esa confianza que sin duda es vital para que se reanude los viajes. Muchas gracias, Jesús. Me voy a Lisboa nuevamente para hablar con mi colega, querida amiga Margarida. Además, eres la responsable del sector hospitality de un gran estudio de arquitectura. Me gustaría saber cuáles son los cambios que hay que hacer o que estás pensando desde tu función y desde tu papel para esta nueva etapa del hospitality y del turismo. Bueno, Jorge, cambios. Estoy un poco como Carlos. No es un poco como en 2 meses, lo que, bueno, nosotros ya estamos en casa, confinados como hace 10 semanas, pero nuestros colegas de China, que han sido los primeros a confinarse, ya están a tope. Es que están completamente a tope de trabajo, a tope de... Entonces, que hay una esperanza, pero a lo mejor lo que yo diría que más que nunca en cualquier actividad para nosotros en términos de expertise
es lo importante, es la confianza. Es la confianza, bueno, vamos a tener confianza en los locales para donde vamos, pero tenemos que tener la confianza que los designers que escogemos son los que estudian los trends, son los que entienden el negocio, que entienden el back of house, el front of house, que entienden muchísimo toda la operación, adaptan el design a todo esto. Por ejemplo, el tema de sostenible. Bueno, más que nunca, y era algo que estaba preocupado, ahora más que nunca toda la gente va a dar más importancia, me parece. Entonces que nosotros, es nuestra responsabilidad de designers, de pensarnos muy bien en actitudes sostenibles en el design, de pensar, por ejemplo, que cosas simples, que el aire acondicionado es algo que se debe desarrollar muy bien, porque es un tema que va a ser importante en los edificios, en los hoteles, es algo muy importante. Desde luego, por ejemplo, los materiales, porque los materiales que vamos a utilizar. Y después hay algo que ya estaba siendo un trend, que es esto de well-being, todo este tema de, bueno, lo que ha dicho Jesús de eco-resorts que va a ser, pero estaba haciendo ya un trend, es algo que ya estaba empezando a probablemente la gente darle más, por ejemplo, el turismo de caminadas por la naturaleza. Bueno, me parece que en los últimos años ha subido a top. Entonces la gente le da más y más importancia a la naturaleza, a ser sostenible, a lo mejor hacer un lujo simple, un lujo que principalmente que no danifique el ambiente. Y a lo mejor también concuerdo con que el tema de turismo de masas a lo mejor va a sufrir un poquito más en este momento, pero bueno, pero estudiar los trends, hacer mucha investigación y research, entender nuestros clientes más que nunca, hacer parcerías fuertes con los clientes, porque, bueno, es que estamos todos nosotros en la misma situación. Es que todos nosotros tenemos que dar confianza. Dar confianza es una palabra que también lo diría que en este momento más que nunca es importante. Y pegando lo que has dicho del turismo de negocios. El turismo de negocios a lo mejor es lo que veo en este corto plazo, lo que a lo mejor va a sufrir más. Porque todos nosotros sabemos que esto funciona. Bueno, es que estamos una empresa, por ejemplo nosotros que somos como 400 personas trabajando en teletrabajo, bueno, ahora en chino ya están trabajando en Shanghái, ya están en la oficina, pero todos nosotros estamos trabajando en teletrabajo y funciona. Y bueno, todo el mundo ha entendido que funciona, pero la hospitality no es una experiencia, es diferente. Tú es físico, entonces que no puede ser online. Y ahí tenemos que descubrir todos juntos la solución, pero me parece que va a sufrir porque se puede hacer online. Tú no vas a hacer a lo mejor la reunión que antes ibas en un viaje a lo mejor atravesabas el Atlántico para ir a una reunión de un día o dos. Y eso a lo mejor se va a cambiar. Pero el turismo de vacaciones, el turismo del hacer va a continuar y a lo mejor a aumentar, aumentar a lo mejor, porque si fuera un tren de que trabajamos
menos hay más placer y tenemos más tiempo para el hacer. Si te acuerdas, ¿te acuerdas del libro en 84? Entonces, ahí decían que iba a ser un tren, que iba a haber menos horas para el trabajo y más horas para el hacer. Pues, no lo sé, que haya dinero para que la economía se... Pero, Jorge, mis compañeros, a lo mejor todos los van... Es que, por ejemplo, en turismo, cuando ha habido, imagínate, un caso de terrorismo en una ciudad o en un país, generalmente el primer año es un año que sí, que se baja, pero pasado 2 años, más o menos, la gente tiende a olvidar. Tiende a olvidar ¿te acuerdas cuando ha sucedido el 9/11? Bueno, ha sido un cambio brutal en los vuelos, en la aviación, en la manera como todo el mundo viaja hoy en día. A lo mejor esto va a hacer con que hay cambios que se van a quedar, como decía Carlos y Jesús, y otros que van a ser una cuestión de tiempo. Cuando toda la parte sanitaria y de salud ha sido resolvida, ya volveremos a la normalidad. Es mi esperanza. Vamos a ver. Muy bien, yo veo a todo el mundo muy positivo. Los primeros think tanks, cuando empezaba el confinamiento, todo era un poquito más oscuro. Ahora ya veo que la gente está más, venga, vamos para afuera. Pero no está claro que se desarrolle la vacuna, primero ni tan rápido, ni que se llegue a hacer, con lo cual yo no cantaría victoria tan rápido. Creo que vamos a tener que seguir con medidas de seguridad y distanciamiento por bastante tiempo. Hay virus famosos que no han conseguido ninguna vacuna. Yo me acuerdo cuando surgió el HIV, dijeron, sí, en un año se desarrolla una vacuna. Bueno, pues ya llevamos como 40 y no se ha desarrollado. Es decir, por tanto, no quiero aguaros la fiesta. Quiero decir que, atención, podría ser que esto dure más de lo previsto. Paso la palabra nuevamente a Buenos Aires, Francisco, para saber, desde tu punto de vista, cuáles son los cambios que estáis haciendo o que proponéis hacer a vuestros clientes para enfrentar esta nueva situación. Bien, nosotros como consultores tenemos dos miradas, ¿no es cierto? La mirada más del negocio como algo global, ¿sí? En ese sentido te diría que los fundamentales del negocio de ocupación, precio, propuesta de valor, inversión y ubicación siguen siendo los mismos. Y en ese sentido, nuestra recomendación a los clientes es, si tu negocio era sano y estaba bien posicionado pre-pandemia, seguramente lo estará en la post-pandemia. Después, desde el punto de vista operativo y toda esta implantación de procedimientos, nuestro trabajo está más orientado a mirar y hacer una especie de curaduría de opciones, ¿no? Hoy hay muchísima oferta de nuevas soluciones, muchísimas orientadas a la higiene, a la distribución, al marketing, y todas muy valiosas, y nuestro trabajo por ahí es ir un poco con pies de plomo, ¿no? Tratar de ser cautos a la hora de embarcarnos nosotros y embarcar a nuestros clientes en tal o cual solución, hasta tanto no tengamos una mayor visibilidad o previsibilidad de hacia dónde esto va. Hoy estamos en un entorno sumamente táctico, donde no veo espacio para una estrategia, principalmente por lo dinámico y lo cambiante del entorno. Creo que ahí tenemos que ser, creo en eso coincidimos todos los que fuimos hablando, de ir mirando día a día hacia dónde se va ajustando este día uno, este futuro, y que con independencia que sea pronto o lleve más tiempo, tendremos que ir ajustándonos un poco en esa línea. Yo creo que hay un cambio hacia la industria, que no viene propiamente de la industria, pero que tiene que ver con algo que dijiste, Jorge, con esto de la ecología, el negocio sostenible, etcétera. Y la industria del turismo tradicionalmente está reglada en sus estacionalidades por el calendario escolar y el calendario administrativo o laboral. Yo creo que esos calendarios
van a entrar con muchísima flexibilidad, con lo cual vamos a salir de este ritmo de temporadas altas y bajas y creo uno que va a poder viajar casi en cualquier momento. Eso va a generar muchísima más oferta. Naturalmente va a haber una baja en los costos, ¿sí? Porque va a ser más eficiente la operación, sobre todo en destinos vacacionales, donde podrán absorber, ¿sí? Podrán ser destinos más vinculados al clima y ya no tanto al calendario escolar o laboral, como decía antes. Y en esa línea, yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad. Ser capaces de ofrecerle a nuestros huéspedes, a nuestros clientes, un calendario mucho más rico, mucho más amplio de alternativas y oportunidades de viaje, ¿no es cierto? Donde eventualmente la familia se va de viaje y en un momento los chicos retoman su actividad escolar y el matrimonio puede aprovechar esas horas para hacer sus programas, o viceversa, ir a un destino donde para la familia está todo el día de viaje y el padre, la madre o ambos están en determinadas horas del día trabajando y atendiendo sus agendas habituales. Me parece que ahí sí puede venir un cambio fuerte, que claramente no es desde la industria, sino que es hacia la industria, y del cual podemos tomar mucha ventaja. Como resumen, yo creo que en el corto plazo los cambios van a ir del soft al hard, ¿sí? De los procedimientos hacia los espacios y de las personas hacia la industria. Muy bien, pues muchísimas gracias, Francisco. Y finalmente, Roberto, en Madrid, antes de darte la palabra, quería decir algo, a colación de lo que dijiste, Francisco, esto de flexibilidad del calendario administrativo. Estaba leyendo una noticia que me encantó, que es esta decisión, o no sé si ya está lanzado o no, de la primera ministra de Nueva Zelanda, de ir hacia la semana de 4 días laborales. ¿Para qué? Para generar fines de semana de 3 días que promuevan el turismo local y la posibilidad de hacer escapadas. Cuestión que me encanta y si se llega a lograr, te la agradeceré de por vida al coronavirus. Exacto. Pues nada, Roberto, ¿cómo ves el Sí. tema de los cambios que hay que hacer? Creo que, bueno, coincido obviamente con varios de mis compañeros aquí. La primera parte, sobre todo con Margarida, que dice que nosotros también como consultores siempre tenemos a la persona realmente en el centro de nuestros diseños, de nuestras conceptualizaciones, y estudiamos mucho eso siempre desde dos ángulos, ¿no? Uno, vamos a decir, cualitativo, de realmente ir a los lugares donde ellos van y monitorear un poco por qué van o por qué no van. Y otro cuantitativo. Por suerte la asociación con CBRE nos da, muchos datos y realmente eso, bueno, lo juntamos para hacer estrategias sobre todo, ¿no? Así que eso creo que con Margarida coincido, totalmente en que tenemos casi, minuto, día tras día, semana tras semana, monitorear un poco estos cambios de actitudes, de comportamiento, que creo que, claro, el gran problema que está pasando que antes podíamos hacer un poco más de forecasting, ¿no? Creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que no podemos hacer forecasting. Los colegas aquí en hotelería, bueno, creo que son los que más problemas tienen en este sentido, ¿no? El tema del forecasting. Entonces creo que el monitorear, muy encima las reacciones de la gente a cualquier cambio que hagamos, creo que es súper importante desde el punto de vista comercial, pero también desde el punto de vista de imagen, ¿sí? Y comunicación, es decir, cómo nos perciben, ¿sí? En esto que estamos diciendo de que, bueno, nuestra imagen, por supuesto, va a pasar mucho seguramente por el cuidado que tenemos del cliente, etcétera, etcétera. Entonces, monitorear eso, ¿sí? Realmente en temas digitales. Y también tener mucha flexibilidad. Creo que todo lo que estamos hablando es flexibilización, ¿no? Tú hablabas del fin de semana de 3 días. Por supuesto, Francisco hablaba de flexibilización en cuanto a cuándo tomarse vacaciones y cuánto no. Es cierto que, claro, a ver, yo viví muchos años en Estados Unidos y es cierto que, además, yo personalmente te diría, no tenía un mes de vacaciones, es decir, nuestra familia, o no nos hemos tomado nunca un mes de vacaciones, como es en Argentina enero
o aquí seguramente en Europa, en España particularmente agosto, ¿sí? O sea, nos tomábamos siempre pedacitos de vacaciones, por así decirlo, ¿no? De ahí el Spring Break y el Snow Week y etcétera, que suceden. Entonces, bueno, creo que si se empiezan a flexibilizar estas cosas, y ojalá suceda, creo que, bueno, vamos a ver si, digo, mucho más cambios, ¿no? Entonces, creo que, de nuevo, flexibilización súper importante y poder estar muy de cerca monitoreando lo que está pasando y adaptarnos nosotros como diseñadores, como consultores, los dueños de, bueno, ya sea hoteles, activos, cualquier tipo de activo que sea, shopping mall, oficinas, etcétera. Readaptación, una adaptación muy rápida a lo que está pasando. Creo que sí, que sí puedo ser un poquito, vamos a decir, un poco crítico, ¿sí? De algunas cosas, es que sobre todo las industrias han sido muy poco permeables en general a los cambios, ¿sí? Ya sea en management, ya sea en manejo de activos, etcétera. Creo que esto viene así como un golpe, digamos, a decir, bueno, tenemos que flexibilizar, digo, bastante más la forma en que hacemos las cosas, ¿no? Y estar todavía aún más arriba del cliente para ver qué está pasando, qué está pensando, cómo se están comportando. Creo que un tema importante que no lo hemos quizás pensado mucho, porque claro, el tema del turismo tiene mucho que ver con la hotelería y todos los que estamos aquí, bueno, pues tenemos un gran afecto, por supuesto, por la hotelería, es el tema de el trabajo. Yo creo que el tema de las oficinas o lo que, bueno, llamamos espacios de trabajo, digamos, creo que puede ser que sí sea en realidad un motor importante de un cambio. Ya sea porque en el corto tiempo, por ejemplo, nuestras oficinas aquí en Madrid, creo que, si no recuerdo mal el número, uno de cada 5 personas va a poder volver al lugar físico de trabajo, por ejemplo que es, a ver, es un impacto, digo, muy grande. Entonces, ¿qué va a pasar con esas 4 personas? ¿Sí? Van a teletrabajar. A ver, esto es muy cómodo, podemos decir esto, ¿sí? Pero también podría ser un poquito más crítico de que, bueno, que no podemos evitar que quizás el perro ladre mientras yo estoy hablando, ¿no? Entonces digo, si bien es divertido teletrabajar desde casa, me parece que también aquellos que tenemos una responsabilidad, digo, bastante importante en lo que hacemos todos los días, quizás necesitemos un espacio un poquito más privado para trabajar, ¿no? Entonces digo, me parece que esto del trabajo, de que, a ver, las oficinas ya no van a poder alojar 600 personas, 2.000 personas, 200 personas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Cómo esa gente va eventualmente a trabajar desde casa? Las empresas van a poder darle los materiales y el espacio que requieren para poder teletrabajar desde casa. Se habla, por ejemplo, un poco de los cambios que decías, Jorge. A ver, es muy probable que, digamos, el business travel en el corto tiempo, digamos, sea, digo, bastante escaso, ¿sí? Y creo que también tiene que ver con el trabajo y con las empresas y con las corporaciones. Creo que uno de los grandes recortes que va a haber también es ese, por supuesto, ¿sí? Entonces, digo, también va a haber una cuestión económica que no se va a viajar tanto. Esto de que hay, a ver, hoy mismo me coincidían como 2 o 3 seminarios, digamos, al mismo momento, ¿no? Hoy tenemos conectadas ahora 203 personas. Tranquilamente hubiéramos llenado una plaza, un teatro, un meeting room, digamos, cualquier sala de eventos con 200 personas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Quizás estas teleconferencias empiezan a ser pagas, ¿no? Sí, muy buena idea, Por ejemplo, muy buena idea. ¿no? Por ejemplo, empiecen a ser pagas, ¿no?
Después, el tema de los coworkings. Entonces, si la gente quizás no va a viajar tanto porque el medio de transporte, a ver, va a ser más temeroso tomar un tren, un metro o un ómnibus o lo que fuere, pues bueno, entonces el desplazamiento, quizás la gente como nosotros, bueno, nos sintamos más cómodos teletrabajando, pero quizás en una especie de coworking más privado, no tan público como el que se viene desarrollando, ¿sí? Vamos a decir un coworking más adulto, no tan millennial, poco más privado, ¿sí? Más cerca de nuestras casas. Por eso se habla ahora de coworkings más suburbanos, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con los hoteles suburbanos? Que quizás eso no tengan tanta gente en un principio, si se pueden reconvertir. A lo que digo es, creo que la flexibilidad es algo que tenemos que tener muy presente y nuestro grado de adaptación. Porque esto puede irse, perdona, solo para redondear, esto puede irse, pero otro nuevo puede volver. Hubo otra escalada, que todos hablan de septiembre, mayor o menor medida, el doble que ahora, la mitad que ahora, lo que fuere, puede volver. Entonces, eso, como de nuevo nuestro poder de adaptación. Creo que este virus si es algo que ha provocado, digamos, es nuestro poder de adaptación. Creo que es eso un poquito. A mí me gusta, digo, hablar de los comportamientos de la gente. Creo que este ha sido el gran disruptor, ¿no? Desde que tuvimos que adaptarnos muy rápido, de que un día estábamos viendo un cliente, que a mí particularmente me pasó, y al otro día ya estaba confinado en casa. Pero así, o sea, digo, 12 horas, ¿no? Entonces, bueno, creo que esos son algunas de los cambios, si puedo llamarlo así, que veo. Y el tema del trabajo, ese creo que puede ser uno de los disruptores un poco más fuertes de lo que va a pasar en nuestra vida diaria. Bueno, sin ninguna duda, Roberto, has tocado un tema que me parece muy interesante. Por eso yo insistía en lo de posibles cambios de uso, porque lo del trabajo, sin duda. Nosotros en nuestra oficina estamos haciendo una revisión de la estrategia futuro para achicar la oficina físicamente y combinar trabajo presencial con teletrabajo. Y entonces eso que le ha abierto la cabeza a muchos compañeros, hay quienes están diciendo, oye, ¿qué pasaría si me voy de Madrid y me instalo en otro sitio? Pues yo a todos les digo que sí, me encantan esas ideas. ¿Y qué pasaría si alguno me dice, y me gustaría irme a Ibiza y alojarme en, no sé, en régimen de coliving en algún hotel de Jesús? Pues yo le diría que sí también. Veamos, y creo que ese tipo de cambios van a venir, y si tú entras ahora a un coworking, esos coworking muy cools, tienen un lobby que es igual al lobby de un hotel, igual a un lobby de un hotel de estos de lifestyle, con lo cual al final todo se va mezclando. Yo me acuerdo en alguna época que tenía reuniones en Sevilla con una persona muy tradicional y me citaban el lobby de un hotel. Bueno, pues ahora quizás eso vuelva, se relance y ya se formalice el hecho de que los lobbies de los hoteles sean zonas de coworking. En fin, me voy a callar porque está pasando muchísimo tiempo y me gustaría pasar a la tercera pregunta, pero a esta tercera pregunta os quiero pedir que la contestéis muy brevemente. Es la pregunta fundamental por la cual tenemos 200 personas expectantes porque quieren saber qué van a hacer este verano y os pido que sea 1 minuto de respuesta a cada uno para luego poder tener un tiempito con las preguntas del público. Pero lo que les quiero preguntar ahora es, ¿a dónde podremos ir de vacaciones este verano? ¿Qué nos sugerís hacer? Yo entonces, ya que te tengo en pantalla, Francisco, te lo pregunto a ti. ¿A dónde tenemos que ir? A Buenos Aires, seguramente vamos a decir. Por supuesto, siempre es un buen lugar para venir, pero yo haría una recomendación muy fácil y que tiene mucho que ver con que estemos mucho tiempo en nuestras casas. Recomendaría que uno haga una lista de los 5 o 10 lugares que siempre quiso conocer, que chequeemos de esos lugares cuáles son accesibles de donde estamos y vayamos ahí.
reservemos, nos compremos alcohol en gel, un tapaboca con un lindo diseño y disfrutemos. Realmente la vida es muy corta y esta quietud nos ha demostrado que necesitamos encontrarnos también con nuestro tiempo libre, así que me parece que otro aprendizaje importante, por citar a Roberto, es que disfrutemos el tiempo que tenemos con nosotros mismos y con nuestra gente. Así que los que tengan a Buenos Aires en la lista de los 10, los esperamos encantados. Vale, genial. Carlos, ¿a dónde tenemos que ir este verano? Pues el destino no lo sé. Te pueden dar muchas cosas, pero sí o sí a un hotel. Ah, bueno. A un hotel si es posible. Que hay muchos y va a haber mucha disponibilidad. No, ahora en serio. Bueno, y yo creo que será un momento para descubrir cosas que están muy cerquita. Por un lado, ¿no? Esto que hablábamos de la proximidad, porque al final todavía no sabemos a dónde vamos a poder ir, ¿no? Qué opciones se van a abrir. Entonces, si hay que hacer algún plan ahora, pues será un plan de redescubrir alguna cosa cerquita de casa. Y por ejemplo, en mi caso, pues acercarme a la familia, porque ya son unos meses separado y aprovecharé para que sea un viaje también de vacaciones, por supuesto, de relax, pero cerca de la familia también. Pero eso sí, Bueno. si podéis ir a un Muy hotel, bien. mejor opción siempre. Vale, genial. Jesús, ¿a dónde tenemos que ir este verano? No me digas Ibiza porque me queda un poco lejos. No, yo rescato la idea de hacer la lista, como decía Francisco, la lista de los destinos donde hay hoteles Palladium y que se queden todos en Palladium. Eso yo creo que es ahí donde tenemos que ir. Pero bueno, ya un poco más en serio. Yo creo que se trata de quizás escoger bien bueno, de entrada, de proximidad estoy de acuerdo con eso y aparte yo creo que eso es insalvable, ¿no? La gente no va a pillar un vuelo de 12 horas. Eso yo, así lo veo yo. Entonces, ¿a dónde ir? Pues algo que esté relativamente cerca, con un vuelo de corto alcance, con un avión de corto alcance. Y luego yo creo que la decisión importante es escoger bien el partner, ¿no? Escoger bien pues, la aerolínea y el hotel que te genera confianza. Precisamente volvemos a la confianza. Entonces, aquellos hoteles que te generen más confianza, ya no por un tema de que lo hagan diferente o no, sino por un tema de que tú vas a estar más tranquilo pasando tus vacaciones en ese hotel, ¿no? Y que se disfruten las vacaciones. Esa es mi sugerencia y volver a rescatar el tema de que el virus y lo que sucedió pues viene de un colapso del sistema sanitario y que ahora mismo ya con el avance que ha habido en el tratamiento y que los sistemas sanitarios ya no están colapsados en algunos países y esto va avanzando, pues el virus estará por ahí. Yo soy de la opinión de que la nueva normalidad es con el virus y ahí estoy un poco de acuerdo contigo, Jorge, de que ya no es el tema del coronavirus, ¿no? Del COVID-19, sino yo creo que ya todo el mundo ha hecho una reflexión lo suficientemente profunda de virus en general. Por eso digo yo que el tema de la distancia social, sin llegar a locuras, eso ha venido para quedarse. El tema de la distancia social, ya por un tema de virus en general, ¿no? Ahora es COVID-19 y a lo mejor mañana es COVID-20, no lo sé. Entonces, bueno, que disfruten las vacaciones. Yo creo que la nueva normalidad es por ahí va a haber virus y hay que respetar alguna distancia y el higiene, básicamente, y a disfrutar. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Y desde Lisboa, Margarida, ¿qué nos propones? ¿Irnos a Portugal? ¿Hacer un hermanamiento España-Portugal, una burbuja de estas que están haciendo en Asia, de acuerdos entre países? ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde recomiendas que vayamos? Bueno, a mí me parece que este verano va a ser muchísimo un verano que, bueno, que la gente que por el tema de la confianza también se va a quedar un poco más cerca. Bueno, nosotros todos habemos volvido a nuestras casas, el hogar. Hogar es el cocoon porque nos sentimos confianza. Entonces, me parece que en un modo general no vamos a salir lejos, nos vamos, como decía Francisco, a escoger algo próximo
que nos inspire confianza. Me parece que las marcas sí que van a inspirar confianza porque más que a lo mejor, más que el Airbnb y algo así, a lo mejor los hoteles van a transmitir más confianza. Por ejemplo, he recibido un email de un hotel que estaba direccionado a españoles y portugueses. Entonces es bueno, interesante, porque las marcas también, los hoteles ya saben que las personas van de coche. Bueno, pero por enquanto todavía la frontera está cerrada entre Portugal y España. Entonces, que los gobiernos, lo que están haciendo aquí en Europa, me parece también que los gobiernos están todos un poco implementando vacaciones en su propio país. Me parece que va a ser un año que hay menos intercambio de países, a lo mejor, no lo sé, es lo que me parece. Por ejemplo, en países, a lo mejor como si vamos a pensar en Brasil o Argentina, no lo sé muy bien, pero Argentina, por ejemplo, el turismo, 95% de lo mejor del turismo es local, bueno, pero también tienen que viajar de avión porque las distancias son muy largas. Pero sí, me parece que nos vamos a quedar un poquito bueno, menos mal, porque todos estamos en países que son ahora mismo van a ser muy agradables para disfrutar las vacaciones. Entonces, que a lo mejor cada uno un poco por su país o país de vecinanza. Pues pero me parece que sí, que vamos a disfrutar y disfrutar mucho. El tema de la familia es importante, lo que Carlos ha referido, porque me parece que la familia ha salido reforzada de esta crisis, porque todo el mundo vivía muy, entonces de repente, bueno, en mi casa, por ejemplo, siempre todos estábamos viajando en países diferentes. De repente, bueno, estuvimos juntos y eso ha pasado a lo mejor con muchísimas familias, que un hijo estaba estudiando en Londres, otro estaba estudiando en Madrid, otro, y bueno, de repente la familia se ha volvido a juntar. Entonces, que a lo mejor así, vacaciones familiares, locales, muy sencillo. Bueno, volver a los básicos, pero volver a lo básico. Está bueno, me gusta eso. Roberto, ¿tú qué nos recomiendas hacer? A ver, recomendar es difícil porque obviamente no soy epidemiólogo, con lo cual no quisiera arriesgarme a eso, pero diría sí que donde nos dejen, básicamente, porque bueno, todavía no queda muy claro dónde nos van a dejar ir. Y por otro lado, dentro de eso, creo que sí está el tema de, bueno, estar más al aire libre, ¿no? Eso sin lugar a duda. Creo que un poco la contracara, o la contracara, vamos a decir, no sé si negativa, pero de habernos metido en este cucún, ¿sí? De estar en casa, sobre todo en las grandes ciudades, es que, bueno, no hemos tenido mucho espacio, ¿no? Y no hemos tenido esta cosa de poder, bueno, nada, respirar el aire libre. Entonces creo que donde nos dejen, vamos a seguramente vamos a elegir un lugar, bueno, ya sea el aire libre, montaña, campo, playa o lo que fuere. Pero va a tener que ver mucho también donde, ya digo, donde nos dejen ir. Estaba leyendo también hoy a la mañana que de las 800 líneas aéreas más o menos que hay, 500 tienen problemas financieros al día de hoy, ¿no? Entonces también, bueno, ¿qué disponibilidad va a haber, ¿no? Entonces, de que podamos viajar. Entonces, que nos dejen, o sea, disponibilidad de lugares donde nos dejen ir, disponibilidad de cómo llegar a esos lugares, y por otro lado, bueno, creo que sí, sin lugar a duda, las ciudades no van a ser las elegidas, por supuesto. Las ciudades van a ser
las que van a recuperarse con mucha más lentitud de todo esto, porque digo, más allá de Wuhan, creo que las ciudades, sobre todo digo en Europa y en América, son las más golpeadas en todo esto, obviamente por una cuestión de densidad, ¿no? Así que creo que los espacios abiertos son los que vamos a privilegiar. Bueno, pues muy bien. Y con esto hemos concluido las 3 preguntas generales y voy a pasar la palabra a Eva para hacer un ejercicio de selección de las preguntas del público, que son muchas. Yo te sugeriría, Eva, que hagas una pregunta por cada uno de los panelistas y también a vosotros os pido brevedad y con eso cerraríamos el evento. Eva, te paso la palabra. Buenas tardes. Sí, voy a hacer una selección porque la gente se anima a hacer preguntas bastante desde el principio y algunas de ellas ya están contestadas en vuestras respuestas. Entonces, voy a ser un poco tajante con la selección. Me voy a ir a una pregunta que hace, que hace Jesús Núñez y dice, muy interesante el planteamiento de Jesús Sobrino. Una pregunta para él. ¿El CRM, conocimiento individual del cliente, puede ser clave para anticiparnos y hacerle su experiencia agradable, aunque guiada o adaptada a horarios, menús, uso de zonas comunes, etcétera? Gracias desde Madrid. Sí, sin duda. Mientras más conocimiento del cliente tengas, pues más vas a acertar en cuanto quieras guiar esa experiencia del cliente en la experiencia del hotel, ¿no? Entonces, el CRM ha sido fundamental por mucho tiempo y ahora, pues, el que haya hecho sus deberes en ese campo, pues, tiene ese puntito adicional y definitivamente estoy totalmente de acuerdo en que tener conocimiento de tu cliente en todo momento, pues, te ayuda a tomar mejores decisiones y a enfocarte ya decíamos por ahí, alguno de ustedes comentaba, pues los diferentes, hablábamos del tema de la comida, ¿no? Pues los diferentes horarios de comida, hay nacionalidades que tienen ya de cajón, pues que hay unos que salen a las 6, otros a las 8 y los españoles a las 10, ¿no? Entonces, ya de entrada conocer esas costumbres y si puedes llegar incluso a aprovechar como excusa esto para conocerlos aún más, y que tengas una forma nosotros tenemos un sistema que se llama Gift, donde vamos registrando todo lo que vamos sabiendo del cliente, sus gustos, si le va al Real Madrid o al Barcelona, todo eso lo intentamos registrando en su ficha y a la mera hora acabas teniendo una ficha bastante enriquecida con información que te puede hacer útil para mejorarle la experiencia. Entonces, sin duda, totalmente a favor de ello. Gracias. Hay muchas preguntas para Jesús, así que voy a tener que ser también selectiva, sobre todo con él. La siguiente se la voy a pasar a Carlos. Es una pregunta de María Luisa Sánchez Guerras, que dice, me gustaría preguntar si habéis pensado qué comportamientos creéis que en el sector de los equipos deberían empezarse a hacer. ¿Hacer más o dejar de hacer para salir reforzados? Perdona, en el sector de los equipos. En el sector de los equipos. De equipamiento hotelero. De equipamiento hotelero. De equipamiento hotelero, bueno, sobre todo atender a aquel que sea, como decía antes Margarida, ¿no? Yo creo que hablaba un poco de materiales y hablaba del sistema de aire acondicionado y de renovación de aire. Ahí, como parte del protocolo que vamos a seguir, se va a reforzar. Hay que intentar renovar el aire con más frecuencia, que salga lo más filtrado y lo más puro posible, pensando también en las cocinas, que son siempre fuente de gérmenes, pues utilizar las superficies adecuadas, las que den más garantías a la hora de limpiarlas y higienizarlas. Pero creo que al final va a haber como una especie de especialización de la industria de equipos. Ahora se me ocurre eso, cocina y aire acondicionado, para hacerlo todavía más, si cabe, más orientado a la higiene y a la protección, ¿no? Probablemente. Gracias. La siguiente pregunta se la voy a pasar a Francisco. Es de Joselín Pablo González y dice,
¿Se podría pensar en un nuevo cliente, una nueva oferta y especialmente un nuevo viajero? Viajes de pequeños grupos, temáticos, con destinos locales, formas de recorrido. ¿Se podría valorizar el turismo de la aventura de recorrer sobre la industria hotelera de permanecer en un mismo sitio? Bueno, muchos de esos segmentos hoy ya existen, por ahí están representados de manera minoritaria. Leí por ahí en estos días alguien que decía que el viajero iba a dejar de ser turista y va a ser un flaner, ¿no? Una persona que va discurriendo en tiempo y espacio, experimentando los lugares a donde se dirige. Esto me parece que es la maravilla de esta industria, que le da lugar a la persona aventurera que capaz que su experiencia de hospitality es una carpa en la mitad del desierto y en paralelo esa misma persona o la opuesta puede participar en una convención de miles de personas. Así que la creatividad y la individualidad del huésped ya está, ya vino para quedarse y creo que los que estamos del lado de la oferta, los que preparamos los espacios y las propuestas de valor, tenemos que ser capaces de identificarlos y proponerles de manera cercana y segura, evidentemente, esos espacios y esos lugares para discurrir. Gracias. Una nueva pregunta de José Lin, la misma persona que le voy a trasladar a Roberto, y dice, habiendo necesidad de salir, ¿sería factible suponer que los grandes destinos o grupos densos en pocos destinos se abrirán a un turismo más abierto, menos denso y más viajeros recorran más sectores del mundo, menos edificios y más destinos y rutas? Sí, quisiera creer que sí, sin lugar a dudas. También es cierto que al menos en el corto tiempo va a ser un poquito más complicado ir a destinos más exóticos, salvo que, digamos, tengamos mucha confianza de que en ese destino exótico, pues, de pasar algo, tenemos un hospital, un sanatorio, una clínica más o menos cerca, digamos, ¿no? Quisiera creer en eso, que los destinos exóticos bueno, no necesariamente van a ser los más privilegiados. Que vamos a, creo que también, esto un poco lo que él pregunta, son la economía de las experiencias, ¿no? The Experience Economy. Creo que la Experience Economy es particularmente quizás el sector que más va a estar afectado, y bueno, obviamente fue afectado rápidamente, y que más va a estar afectado y va a tardar más en recuperarse. Experiencias como Coachella, por ejemplo, sí, cosas así, digamos, que hubo mucho turismo y sigue habiendo, o hubo hasta ahora turismo, digamos, de ir a recitales, conciertos, cosas al aire libre. A ver, reuniones un poco masivas, ¿sí? Creo que eso se va a ver afectado, digo, en gran medida. Y no sé si va a volver en el corto tiempo a suceder. Creo que en ese sentido sí comparto con él que de hacer estos viajes más exóticos o a lugares, digo, no tan frecuentados, va a ser más en grupos más pequeños, con gente que sabemos, ya sean familiares o amigos, que sabemos que pues bueno, nada, que han pasado por esto, o que, bueno, están inmunes, o que, bueno, que no lo han tenido, digamos, ¿no? Con los cuales nos sentimos, digo, muy confiados. Gracias. Esta pregunta, bueno, más que una pregunta, es un comentario, es de Javier Zamorano, y se la voy a pasar a Jorge para que la comente él también, y dice, por ser menos optimista, el 40% de los trabajadores de oficina harán teletrabajo. Los promotores reducirán el tamaño de sus sedes y el mercado tendrá que reajustar su oferta. Igualmente, las empresas reducirán los viajes de trabajo de sus directivos. Por lo tanto, el sector hotelero sufrirá también este modelo. Bueno, yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que tengo la gran contradicción de querer sumarme al optimismo generalizado que ha tenido este panel, porque entre otras cosas os quiero mucho y también os quiero mucho como clientes. Por tanto, no podría yo ser el que diga, no, esto es un desastre, vamos fatal. Pero me temo que la cosa no va a ser tan sencilla, y estoy de acuerdo con Javier, estoy de acuerdo en el proceso del teletrabajo, cómo el teletrabajo va a afectar y va a haber como una especie de potenciación del desierto residencial que sea capaz de ofrecer la capacidad de teletrabajar.
y también de alternativas al residencial. Por eso insistía con la idea del co-living, porque va a haber teletrabajadores, que van a tener la tentación de irse a sitios más amables, con mejor clima, porque total, para teletrabajar, ¿para qué voy a estar hacinado en un piso en Madrid o en Barcelona? Por ahí puedo irme a un lugar en un entorno más natural, y eso quizás me lo puede ofrecer un hotel, reconvertido a una modalidad de acoger teletrabajadores que quieran irse a un sitio de mejor calidad de vida. Por eso yo insistía con esa idea de cambios un poquito más profundos, pero bueno, lo trataremos en la versión 2 de este think tank dentro de, no sé, un año, y a ver en qué estamos. Porque ojalá me equivoque, y estemos súper bien, todos viajando como locos. Yo creo que va a haber grandes cambios. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Claro. Puedo estar en desacuerdo. Claro que sí. Pero no, yo fíjate, lo del teletrabajo, y quizá fue mi experiencia muy particular, ¿no? Pero yo creo que hablar de 40% de gente teletrabajando y tal, yo no lo veo suceder, honestamente. Yo creo que depende de tantas cosas que puedas llegar a ser un teletrabajo medianamente productivo, digámoslo así. Depende del tamaño de la casa donde vives, del número de hijos que tienes, de las edades de los hijos que tienes, de tantas cosas que yo creo que a mí en particular, y comentándolo un poco también con mi equipo, mis amigos, mi familia, en un principio el teletrabajo hace hasta gracia, ¿no? Y yo me enfoqué muchísimo teletrabajando, es decir, estuve muy enfocado teletrabajando. Aquellos que tuvieron la desgracia de vivirme en esas primeras 3 semanas de confinamiento, súper centrado y súper enfocado y súper activo. Pero es verdad que con el tiempo eso lo fui perdiendo, porque llega un momento en que, no sé, yo creo que se pierde productividad a menos que tengas todas las circunstancias y logres alinear todos los planetas de espacio, de ruido, de, como decimos por ahí, el perro ladrando, para que se logre. Entonces yo creo que las empresas serán cuidadosas con eso. Ya ha habido empresas en el mundo, en China hubo algún ejemplo de todo Dios a teletrabajar y fue para atrás. Al final empezó muy bien y luego se echó un poco para atrás precisamente porque la productividad fue cayendo. Perdona que haya intervenido así de... No, está muy bien la espontaneidad. La siguiente pregunta, tengo mis dudas, no sé a quién basársela, si a Francisco de nuevo, por ejemplo. Es de Jack Ocampo. Dice, hay países que ya imponían ciertos controles sanitarios antes de esta pandemia, según de qué país se provenía. ¿Creen que ahora suceda lo mismo con países en los que la pandemia fue menos controlada? ¿Creen que los hoteles pondrán algún tipo de restricción o requerimiento especial similar? Yo creo que esa es una misión de los destinos, uno de estos 3 actores fundamentales que mencioné en la primera pregunta. Antes nosotros nos vacunábamos para ir a determinados destinos. Lo que tú preguntas o esta persona nos transmite es ver si ahora vamos a hacer una detección en origen. Creo que ahí va un poco en línea con lo que está planteando la Organización Mundial del Turismo, de buscar algún tipo de pasaporte y protocolo que nos dé garantías mínimas. En eso yo creo que tenemos que apoyarnos mucho en la tecnología y en la investigación. Esto es una crisis que viene por el lado de la sanidad y seguramente la respuesta la vamos a obtener de parte de ellos. Creo que ahí, desde luego, tendremos que estar muy atentos a cómo evolucionan las curas, los tratamientos y, evidentemente, qué protocolos o qué herramientas nos aporta la ciencia para transitar el momento desde ahora hasta que esas soluciones más de fondo puedan llegar. Pero la industria, por definición, tiene los brazos abiertos y vive de recibir a mucha gente todos los días, con lo cual entiendo que en ese sentido, dentro de todas las dificultades que tiene estas circunstancias, en los hoteles seguiremos encontrando una sonrisa y brazos abiertos para recibirnos. Y confiamos mucho también en los cuidados que tomó el propio huésped antes de salir de su casa. Gracias. La siguiente pregunta es muy directa, es para Carlos.
y dice, ¿cuál es la certificadora de Ortega? La certificadora de Ortega, higiene. Carlos Ortega. Sí, ¿cuál es la certificadora con la que estáis Certificadora, trabajando? me refiero, entiendo que se refiere a SGS. Sí, Es claro. la que está certificando el protocolo de limpieza, higienización, etcétera, que hemos desarrollado. SGS. SGS. Muy bien. La siguiente pregunta se la voy a pasar a Roberto, desde Carlos Botán Tomás, y dice, ¿creen y prevén que el cliente ejecutivo disminuirá como mínimo un 35-40% a pesar de que finalmente tengamos la vacuna? Piensen que esta pandemia ha originado potenciar tanto el teletrabajo como las reuniones online. Te la paso precisamente porque es el tema que tú has sacado como muy especialmente, ¿no? Como que no se había comentado, para que lo amplíes. A ver, no creo que podamos saber si será un 30 o un 40%, pero definitivamente se va a ver, digo, seriamente afectado. Seriamente afectado. Lo que estaba diciendo anteriormente, que esta conferencia obviamente no lo hubiéramos pensado tener en este formato hace, digo, menos de 60 días atrás, ¿no? O aproximadamente 60 días atrás. Entonces yo creo que sí, definitivamente ese turismo corporativo, de los cuales, digo, muchos de nuestros clientes, muchos de los hoteles, obviamente vivían a diario, ¿sí? Ese va a ser un tema, digo, bastante complicado. Y de ahí, de nuevo, un poco la reconversión, ¿no? Que habla de la que finalmente Jorge insiste en que de la que hablemos. Pero esos destinos urbanos con más de, no sé, 5.000 metros cuadrados y más, digamos, bueno, ¿qué va a pasar con eso, no? ¿Qué va a pasar? Bueno, no hemos hablado en ningún momento de los centros de convenciones. ¿Qué va a pasar con los centros de convenciones, no? Seguirán siendo lo que son. Habrá 2 o 3 centros de conversiones diferentes para que esos 10.000 metros cuadrados de convención se partan en 3 de 3.000 y algo, para que, digo, no entre tanta gente al mismo momento. No lo sé, creo que definitivamente el turismo corporativo, ya sea doméstico o internacional, se va a ver, pero extremadamente afectado, y no se puede saber si es un 30 o 40%, dependerá también mucho el país, mucho la región. Pero definitivamente veo por lo menos sí que se va a ver extremadamente afectado. Yo Sí, si puedo lo que... intervenir, perdona Sí, Jorge, Claro. pero como toca bastante a NH, que tenemos mucho hotel corporativo, así aprovecho y os cuento un poco cómo lo vemos. Bueno, yo creo que hay 2 cosas, 2 grandes retos para el cliente corporativo, para este sector, este segmento concreto de hotel. El primero es que va a haber una crisis, bueno, ya la estamos empezando a notar, y como todas las crisis, las empresas tenderán a cortar el gasto, ¿no? A limitar el gasto, y esto va a impactar, pues, lógicamente, en los viajes que pueden hacer los empleados. Eso seguro. Eso ya lo vivimos en la crisis de Lehman, ¿no? De 2008. Y en sitios como Madrid, que antes eran muy de cliente corporativo y bastante de cliente nacional, ha cambiado muchísimo. Ahora es muy leisure y muy internacional, se le ha dado la vuelta. Pero en esa época, que era de mucho cliente corporativo y de mucho cliente nacional, que digo cliente nacional porque las empresas españolas, estaba todo el mundo en crisis, pero en España la crisis estaba todavía más agravada, ¿no? Respecto a otros países del entorno. Entonces, desde luego que notamos muchísimo la crisis. Ahora, la crisis económica tendrá un impacto parecido, va a haber recorte de gasto de empresas y se van a ahorrar en viajes, en hoteles. Pero yo creo que la parte que tiene que ver con el teletrabajo se va a racionalizar. Ahora es una necesidad, vemos que funciona, pero también vemos que cansa. Vemos que ya, me gustaba lo que decía Jesús, porque yo tengo una sensación muy parecida, un poco al principio casi de alegría, ¿no? De, joder, qué bien es tener esta posibilidad, ¿no? Qué maravilla. Bendito virus, oye, que estoy descubriendo que puedo trabajar desde casa y hacerlo de una forma más o menos normal.
A medida que ha ido pasando el tiempo, yo creo que a todos se nos hace un poco más cuesta arriba, cuesta un poco más poner el foco en las cosas. Es terrible estar horas y horas y horas detrás de una pantalla. Estamos hablando del caso de cada uno, pero 10, 12 horas detrás de una pantalla es terrible yo creo, para la salud, para el cuerpo, el sedentarismo. Y luego echamos de menos el contacto humano. Y me atrevería a decir que esta época ha sido de parón en cuanto a la toma de grandes decisiones, en cuanto a la firma de contratos en general. Y todavía es difícil ver si esos grandes acuerdos, esas grandes reuniones y esos grandes contratos que cada uno tenga que firmar en sus ámbitos, se podría hacer con teletrabajo 100%. Y yo creo que no. Yo creo que el teletrabajo viene para quedarse, pero se va a racionalizar. Va a ser un mixto entre trabajar en casa X días y trabajar X días en la oficina, ver a la gente, la alegría, el intercambiar ideas, el ser creativos, el viajar, el pleasure, ¿no? Esa mezcla de viaje, de ocio y de negocio. Eso no creo que vaya a parar. Temporalmente sí, pero las convenciones, los equipos viajando, haciendo team building, ¿no? Team working, todo esto va a volver. Y yo creo que cuanto más teletrabajemos, más necesario precisamente va a ser el tener ese tipo de turismo de ocio / trabajo, ¿no? Que se podrá dar en hoteles y cambiando de aires, cambiando del sitio habitual, de la vivienda habitual. Y bueno, yo lo veo un poco así. Lo que sí es muy interesante que yo creo y que no tiene ningún sentido las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, los colapsos a las 9 de la mañana porque todo el mundo entra a trabajar a la misma hora, los niños en los colegios también, y todo esto tiene que cambiar, y gracias al teletrabajo vamos a racionalizar también el uso de las vías públicas, de los transportes, etcétera, y va a haber gente que se desplace fuera del centro de las ciudades, pero bueno, todo volverá, y no va a ser un cambio tan radical, no va a ser un cambio tan duro. Sí, en el corto plazo, como decía antes, sobre todo más derivado de la crisis económica, más que de un cambio tan radical de costumbres y de hábitos. Muchas gracias, Carlos. Me gustaría hacer una pregunta, perdona, Jorge. Me gustaría hacer una pregunta a Margarida, porque ella habló mucho de tendencia de viaje local este año. Entonces me gustaría preguntar si para ella verá que va a hablar más demanda en nivel de diseño de hoteles en el sector más boutique, más pequeño, en un entorno rural, alejado de las grandes ciudades, y ella ve esa tendencia para el próximo 2 años, que cuando estamos un poco más con cierto cuidado para viajar a las grandes ciudades, y ella ve esa tendencia. Bueno, gracias por la pregunta, Siwin. Sí, es verdad. A mí personalmente me parece que es algo que ayer era un poco una tendencia, es difícil porque es un modelo de negocio más pequeño, entonces es más de lujo, pero un lujo sostenible que para grandes cadenas es algo difícil, pero es un tren en el mundo. Y por acaso hay algo que hay una ciencia que es biofilia. Biofilia se está entrando en todos los sectores. En la hospitalidad hay una tendencia también, hay incluso unas cadenas que han empezado a dar más y más importancia a este tema. Entonces, que sí, que a lo mejor en este preciso momento, pero pues también estaba hablando con un cliente que me decía, mira Margarida, si estamos haciendo un proyecto ahora, es para que esté a pronto en como 3 años, 2 años y medio, 3 años. Bueno, en 3 años hacemos aquí una conferencia, Jorge, y ya veremos lo que ha sucedido, pero a lo mejor será, bueno, no va a cambiar así tanto.
Entonces, Sí. que si es algo a corto plazo, ya que se cambia, pero no podemos, nadie va a invertir a corto plazo, porque son investimentos muy grandes. Entonces, sí, un poquito en un turismo rural, algo así, sí, que va a desarrollarse, que va a suceder más y más. Incluso lo que Jorge decía de personas que van a vivir alejados de los centros de la ciudad porque pueden trabajar allá. Eso sí, a mí lo que me parece también a lo mejor es que vamos a hacer edificios que son más flexibles. A mí, que puede ser un hotel, pero se puede transformar en oficinas y de repente el grande... Nosotros habíamos visto que los grandes centros de convenciones transformados en hospitales. Entonces, que en el futuro, quién sabe, pero a lo mejor tenemos que hacer edificios más y más inteligentes, modulares, que se pueden cambiar de uso más fácilmente dependiendo de los negocios que se van a suceder, yo qué sé. Sí. Va. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Te vuelvo a pasar la palabra a Jorge. No, perdona, alguien quería decir algo, ¿no? No, solo un segundo si no os molesta. Acabáis un poco de lo de Margarida. Creo que, como decía antes, la flexibilidad es muy importante. Hay un problema con los activos, con los edificios. Es que, claro, si bien podemos nosotros como diseñadores convencer a nuestros clientes, a los dueños de los activos, que tenemos que ser más flexibles y que deben ser más flexibles, creo que hay dos temas ahí. Uno, primero, que no necesariamente todas las municipalidades permiten eso, ¿sí? Digo, hay países que es mucho más fácil. En Inglaterra, por ejemplo, es mucho más fácil, ¿sí? Reconvertir algo de vivienda a co-living o incluso hotel o lo que fuere. En España y en otros países es bastante más complicado. Creo que los gobiernos deberían ayudar mucho en este sentido, ¿sí? Y por otro lado, también es cierto que los dueños de los activos, pues muchas veces quieren tener una rentabilidad muy tradicional, ¿sí? De algo que, bueno, o es un hotel, o es un edificio de oficinas, o es una residencia, o es un espacio de retail. Y entonces esta flexibilidad que nosotros queremos que suceda y que creo que habla de una adaptación a nuevas realidades que pueden pasar overnight, es decir, de un día para el otro, creo que también es un cambio de mentalidad de los inversores, de los dueños de los activos y de de los ayuntamientos, las municipalidades. Muy bien. Mira, como estamos llegando a las 2 horas, vamos a cerrar aquí y doy la palabra a Sujin para que hagas el cierre del evento. Gracias a vuestra participación. También vamos a compartir esta sesión que estamos realizando en el canal de Browe Mariam en YouTube. Muchas gracias por compartir este tiempo. Hemos tenido mucha gente con nosotros y muchas gracias a vuestra participación y respuesta a este think tank que ha sido fantástica, con mucha gente siguiendo este evento. Así que muchas gracias a todos y a todas y hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Adiós. Gracias. Chao. A vosotros. Muchas gracias. Adiós, hasta luego. Adiós.